Bienvenidos a todos nuestros seguidores del programa Senderos. Les habla Roxana Tirado desde el Sistema de Salud Episcopal San Lucas en Ponce. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante que afecta a muchas personas y en muchas ocasiones ni lo sabemos. Se trata sobre el tema trastorno afectivo estacional. Y para eso vamos a hablar con nuestro invitado, que es el doctor Luis Casiano, psicólogo clínico experto en salud mental. Saludos, doctor, ¿cómo está? Saludos, Roxana, encantado de estar aquí contigo una vez más y compartiendo con nuestro público. Nosotros contentos que nos hayan abierto las puertas una vez más de aquí, de salud conductual, y poder informar y educar a todas esas personas que nos ven domingo en nuestro programa Senderos. Doctor, para comenzar, ¿puede explicarnos en qué consiste el trastorno afectivo estacional y cuáles son sus síntomas más comunes? Claro que sí, Roxana. El trastorno afectivo estacional nos referimos a un subtipo de la depresión mayor, ¿verdad? Que se manifiesta sobre todo en un impacto en ese estado de ánimo. Así que la persona puede tener un estado de ánimo deprimido recurrente, persistente, y se manifiesta sobre todo en esa pérdida de energía o cansancio, quizás en la falta de ganas de hacer las actividades cotidianas. Y es bien interesante porque es un trastorno, como bien sugiere su nombre, estacional. ¿Por qué? Porque se va a manifestar en las temporadas usualmente de otoño, invierno. Ahí vemos el pico de la incidencia mayor y suele ir disminuyendo sus síntomas en primavera y verano. Ok, usted mencionó algo que era un subnivel de la depresión. Entonces, ¿cuáles son los factores causales que contribuyen al desarrollo de este trastorno afectivo estacional y cómo afectan las estaciones del año a que se desarrolle este trastorno? Claro que sí, Roxana. Pues mira, es bien interesante primero aclarar un poco de que en las ciencias conductuales hay muy poca cosa que a lo mejor sean causa y efecto, ¿verdad? Usualmente nos referimos a factores de riesgo o factores que están correlacionados con el desarrollo de alguna manifestación clínica. En este sentido, ¿qué hemos observado? Pues, sin lugar a dudas, si hay familiares dentro de ese núcleo, ¿verdad?, de la persona, el grupo primario, que ya han padecido de algún trastorno depresivo mayor, pues puede haber una incidencia o una alta probabilidad del desarrollo de dicha condición, del trastorno afectivo estacional, ¿verdad? A su vez, cuando observamos, por ejemplo, en ciertas regiones a lo largo del mundo, como puede ser el estado de Alaska o regiones europeas más... O el cono sur. Exactamente, totalmente, donde quizás el efecto de la luz solar se disminuye en épocas navideñas O prolongadas. o prolongadas durante el invierno, pues también se ve una alta incidencia de casos con trastorno afectivo estacional. O sea que vemos como cuando las noches quizás son más largas y los días son más cortos, que no tenemos quizás el impacto directo de la vitamina D, que los ritmos circadianos se alteran. El ritmo circadiano nos referimos a cómo usted puede dormir en un periodo determinado, ¿verdad? El ciclo del sueño. Pues cuando esos periodos de sueño son más largos, más extensos, que también es otro de los síntomas del trastorno afectivo estacional, se va a afectar también la producción de melatonina, que es la hormona del sueño, puede haber más horas del sueño. Pues sin lugar a dudas, son factores de riesgo que predisponen a la persona al posible desarrollo del trastorno afectivo estacional. Ok, nosotros contamos con 4 estaciones del año, las cuales, pues 2 es donde hay más luz, más calor, y las otras 2, pues, como usted lo comentó, los días son más cortos, las noches son más largas. Pero precisamente se da para la temporada de otoño-invierno, porque, por ejemplo, en mi caso, a mí no me gusta el verano. O sea, vivo en una isla y no sé cómo, porque no me gusta el calor, no me gusta el verano. Yo disfruto más esta temporada. Entonces, puede que a mí me pueda dar ese trastorno al inverso para la temporada de primavera-verano. Sin lugar a dudas, Roxana, hay diferentes subtipos, ¿verdad? Vemos que la incidencia mayor, por el aspecto también del frío, la menor luz solar, ¿verdad?, que se recibe, es en invierno. En invierno, el trastorno afectivo estacional. Pero también hay una variante
que se ha observado un incremento durante la época de primavera-verano. O sea, que también pueden existir ciertos O casos. sea, como dicen, cada cabeza es un mundo y cada persona pues reacciona diferente. Ok, doctor, explícanos un poco cómo se diagnostica este trastorno y qué diferencia hay a la depresión clínica, a la depresión que todo el mundo conoce como la normal. Efectivamente. Es bien importante evaluar a esa persona, ¿verdad? Tomar un buen historial clínico a través de su profesional de la salud mental, psiquiatra, psicólogo, ¿verdad? Especialista en la conducta humana, en el cual vamos a evaluar esa historia. Y por lo menos el trastorno afectivo estacional, que es a su vez un subtipo de la depresión clínica, sabemos que la depresión mayor es como una sombrilla amplia y puede tener distintas manifestaciones. Pues el trastorno afectivo estacional puede ser ese subtipo dentro de la depresión y tiene que por lo menos haber ocurrido un periodo de 2 años consecutivos en el cual se hayan cumplido con los criterios de la depresión mayor, que recordemos es un periodo de 2 semanas o más, en el que la persona experimenta un ánimo deprimido, quizás tiene falta de energía para hacer las actividades diarias, disminución del placer de las actividades que antes disfrutaba, se siente cansada, no quiere comer o come de más. A mí me da eso, como más en verano. Y precisamente es bien importante, Rosana, algo que quería comentar, que en el trastorno afectivo estacional, quizás a la diferencia de la depresión clínica típica, donde a lo mejor el impacto en la alimentación pues, disminuye, ¿verdad? Las ganas. Aquí la persona tiene un aumento, un deseo de consumir carbohidratos, ¿verdad? Sobre todo esos panes, esas harinas, ¿verdad? Y hay un aumento en el ciclo del sueño. La persona puede estar durmiendo más de 10, 12 horas, puede tener problemas de concentración, inclusive, ¿verdad? Que es algo, un aspecto de seguridad, pensamientos de muerte, ¿verdad? Que siempre tenemos que monitorear y puede sentirse mal consigo mismo o con el resto de nosotros. Pues tomamos en consideración si se han cumplido todos esos criterios en un periodo de 2 años consecutivos, o sea que han habido 2 episodios depresivos concurrentes y que se dé específicamente en la época de otoño, que van a aparecer esos síntomas iniciales, tiene su pico más alto en invierno, los meses quizá de entre diciembre a febrero, y luego comienza a disminuir cercana a la primavera, marzo, abril, en adelante, hasta posiblemente disminuir y desvanecerse por completo o requerir, ¿verdad?, la asistencia. O sea, que para podérselo diagnosticar a una persona este trastorno afectivo estacional, estos síntomas lo tiene que estar viviendo mínimo 2 años para poderlo diagnosticar. Exactamente, ¿verdad? Podemos ver quizás ya unos factores de riesgo, ¿verdad? Por lo menos no se ha cumplido el factor de la temporalidad de los 2 años, ¿verdad? Pero ya observamos que o a nosotros mismos o a un ser querido estamos observando esos síntomas de los cuales les mencioné, que son las señales de alerta. Pues sin lugar a duda, usted no espere, ¿verdad? Siempre les recomendamos que pues, busque ayuda, busque atención médica primaria para sobre todo pues trabajar con esos síntomas y ahora que se acerca la época festiva navideña, pues queremos minimizar esa incidencia de casos. Excelente, doctor. Doctor Casiano, ¿qué consejo puede ofrecer para prevenir el TAE? Y en caso de que alguien ya esté pasando por esta situación, que esté experimentando estos síntomas, ¿cuáles son las opciones de tratamiento disponibles que están a la mano? Sí, en Puerto Rico tenemos la ventaja de que estamos muchas veces expuestos a la luz solar, ¿verdad? Aquí dicen muchas veces que Puerto Rico es verano todo el año. Así es, así es. Pero eso no quita, ¿verdad?, de que sí se reporten algunos casos, ¿verdad?, de trastorno afectivo estacional o de también lo que le dicen en inglés winter blues o Christmas blues, ¿verdad?, a la época afectiva navideña, que es la depresión asociada a dicha época. Pues siempre se recomienda, ¿verdad?, buscar actividades sobre todo al aire libre, al exterior, ya sea así compartir con seres queridos, en la playa, en actividades, por ejemplo, del parque, buscar actividades sobre todo de conexión, algo que le brinde sentido de pertenencia a usted, con familiares, amigos, vecinos, ese sentido de conexión social, pues es bien importante fomentarlo y mantenerlo a lo largo de tanto esta temporada navideña como a lo largo del año, ¿verdad? Y sí, bien importante, nuestro consejo y exhortación que si ya usted está observando algunos de esos síntomas iniciales, que se está sintiendo un poco con ánimo deprimido, decaído, que no tiene energía, cansado, cansada, ¿verdad? Está durmiendo de más excesivamente, más de 10, 12 horas diarias y aún así despierta cansado y
este aumento en el apetito, quiere estar continuamente comiendo, como decimos, ¿verdad? Picando. Ujú. Pues definitivamente puede ser señal de alerta para buscar ayuda y trabajar juntos, ¿verdad? Con ese plan de tratamiento. Doctor, si el TAE puede afectar significativamente la vida cotidiana de estas personas, ¿cómo pueden las personas manejar estos cambios y funcionar normalmente? Porque estamos hablando que son cambios bastante significativos, o sea, pérdida de sueño, o dormir de más, o disminuir la forma en cómo se alimenta, o aumentarlo. O sea, es algo que es muy cotidiano. ¿Cómo lo podemos manejar? Sí, definitivamente cuando notamos estos cambios en la persona, ¿qué puede sugerir esto? ¿Verdad? Que se puede impactar el desempeño académico, laboral, en el trabajo, ¿verdad? Si la persona también está estudiando, pues puede tener dificultades en su concentración. Así que sin lugar a duda es sobre todo buscar esas alternativas, esas actividades familiares placenteras, conectar con otras personas, destrezas de relajación también pueden ayudar, como la respiración profunda, a tener un contacto mayor con nuestras emociones y regularlas, buscar la ayuda psicológica y de salud mental y psiquiátrica de ser necesario, es también un primer paso idóneo para manejar estos síntomas. Excelente. Se habla que uno de los tratamientos más comunes es la terapia de la luz, que aquí la tenemos todo el tiempo en Puerto Rico. Pero ¿puede explicar cómo funciona y cuál es su efectividad? Sí, definitivamente que la terapia lumínica es uno de los tratamientos indicados o sugeridos dentro del trastorno afectivo estacional, precisamente por como te comentaba, ¿verdad? De cómo en estos países de Europa o del más cercano, ¿verdad? El Polo Norte o el Polo Sur, se disminuye ese acceso, esa exposición directa a la luz y la vitamina D. Pues esto se da bajo un profesional médico, ¿verdad? Especializado, en el cual va a colocar esa exposición a un tipo de luz en el cual no sea nocivo a la persona, todo minimizando el impacto de la luz ultravioleta, en un tiempo límite determinado. En esas primeras sesiones pueden ir de algunos 15 a 30 minutos, ¿verdad? Y luego en exposiciones mayores va subiendo quizás esa cantidad de tiempo de exposición. Idealmente sería un tratamiento diario, ¿verdad? Por algunas 2 a 4 semanas. Ciertas investigaciones han sugerido un nivel de luz, ¿verdad? De esa exposición que sugiere 10,000 lux, que eso es una cantidad, ¿verdad? Para comenzar el tratamiento. Es como cuando uno se broncea, con estas cámaras de bronceado. Parecido, pero obviamente controlando ese aspecto de la exposición a la luz ultravioleta, ¿verdad? Que no sea nocivo a la persona. Es similar quizá a un tipo de luz como las lámparas, ¿verdad? Que tenemos en el estudio. Y algo bien interesante que me llamó la atención es que menciona que un día soleado puede tener 50,000 lux de esa unidad. Pues en 10,000 se va coordinando y se va agradando esa intensidad a dicha exposición. También, ¿verdad? No es el único tratamiento. También, por ejemplo, profesional médico puede sugerir el tratamiento de vitamina D, que la obtenemos, ¿verdad? De manera natural a través del sol. También el tratamiento farmacológico, y ahí entonces ya pudiéramos coordinar o contar con una evaluación psiquiátrica, si por ejemplo se pudiera potenciar también con antidepresivos, y definitivamente pues la terapia psicológica, la psicoterapia, a través del modelo de la terapia cognitivo-conductual para examinar esa validez de los pensamientos. Y si, por ejemplo, la persona está endosando pensamientos contraproducentes, pensamientos negativos que no le hacen bien, que contribuyan al desarrollo del trastorno afectivo estacional. Por ejemplo, no salgo de la cama porque no tengo energía para hacer, ¿verdad? Pues vamos a examinar un poquito ese pensamiento. Vamos a hacer, yo digo, los detectives del pensamiento. Y también se utiliza la activación conductual. Como la persona está tan cansada para hacer las actividades diarias, pues la activación conductual busca esas actividades o esas conductas que la persona sea más probable de hacer y que le generen placer para quizás comenzar a producir esa energía. A producir y a tener pues más movimiento y más pensamientos positivos. Para finalizar, doctor, sé que lo mencionó ahora por encima, pero ¿puede especificar o recomendar recursos o fuentes de apoyo donde aquellas personas que pueden estar sintiéndolo ahora mismo o estar lidiando con el trastorno afectivo estacional
le puedan ayudar. Totalmente, Roxana. Sí, siempre es bien importante recordar que usted no está solo o sola en este proceso. Tenemos diferentes recursos de apoyo. Por ejemplo, está la línea Paz, el 988, ¿verdad? Una línea 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y también específicamente aquí en nuestro Centro de Salud Conductual, al 787-625-1430. Ahí contamos con toda una gama, ¿verdad? Un equipo multidisciplinario de expertos en la salud mental, psiquiatras, psicólogos, clínicos, trabajadores sociales, terapistas recreativos, ocupacional, consejería en sustancias, ¿verdad? Que también pueden darse el consumo problemático de sustancias psicoactivas como medida de afrontamiento no saludable. Y ahí entonces usted va a recibir, si ya sea usted o un ser querido que está presentando estas señales o estas conductas, una evaluación comprensiva, ¿verdad? De todo la problemática. Ahí tenemos esa intervención individual, grupal, dirigida para trabajar con esa pareja. Ok, pues gracias por compartir su conocimiento. Y bueno, esperamos que a todos ustedes esta entrevista haya sido de su agrado y de conocimiento, porque como lo dije al principio de la entrevista, es un trastorno que se vive a nivel mundial, pero muy pocos los conocemos. Así que si algunos de ustedes están pasando por esta situación o tienen algún familiar, los recomiendo que se contacte con Salud Conductual y todo el personal estará para ustedes. Así que muchísimas gracias.